Way you, ba-da-da, ba-da-da-da-da. Way you, ba-da-da. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa de análisis y comentario internacional aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy para hablar de un tema de la patria grande, de un tema de Latinoamérica, en específico sobre Venezuela y esta obsesión destructiva que tiene el gobierno norteamericano, los gobiernos norteamericanos contra este país sudamericano. George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump o Joe Biden, cualquiera sea el nombre de los presidentes estadounidenses que han centrado su política exterior para Latinoamérica y poner el ojo y las garras principalmente en Venezuela, con el objetivo de destruirla y con ello lograr el control fundamentalmente de sus riquezas de hidrocarburos y otras riquezas minerales que posee Venezuela. Las administraciones del gobierno estadounidense en las últimas 2 décadas, sin excepción, han usado diversas herramientas de presión contra Venezuela: políticas, diplomáticas, económicas, mediáticas, uso de mercenarios, acciones propias de la guerra híbrida. Todo ello bajo el marco de una política de máxima presión para destruir el proceso chavista, bajo el marco manipulador de establecer lo que ellos llaman las revoluciones de colores. Un proceso desestabilizador que ha contado con el apoyo servil de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, presidida por el converso y cuestionado político uruguayo Luis Almagro, la complicidad de países europeos como Francia, Gran Bretaña, Holanda y España, que ambicionan el petróleo venezolano, pero también la complicidad de cancillerías latinoamericanas, de los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, que obedecen este mandato hostil de Washington, comportándose como aquellos yanaconas al servicio del poder imperial, contra un país hermano. En esa política de enfrentamiento en que se utiliza gobiernos aliados de Washington, también han servido a esos propósitos los políticos golpistas venezolanos, que no han dudado en traicionar a su país y a su población, sometiéndola a los objetivos de destrucción digitados desde Washington. Una política que ha tenido una expresión tan surrealista como traicionera el día que un político de segunda línea se autoproclamó presidente en una plaza caraqueña en febrero del año 2019. Me refiero al político derechista Juan Guaidó, designado por el gobierno del expresidente Donald Trump y la vieja guardia derechista venezolana para, entre comillas, liderar una oposición decidida a derrocar al gobierno presidido por Nicolás Maduro con todas las armas que proporciona la llamada estrategia del golpe blando o golpe suave. En estos casi 3 años de un aparente gobierno tan fantasioso como aliado del golpismo, surgido desde las oficinas de la Casa Blanca y el edificio vecino de la OEA en la ciudad de Washington, Guaidó y su círculo han recibido legalmente 30.000 millones de dólares, pertenecientes al Estado venezolano, destinados a llevar a cabo las maniobras políticas de desestabilización, de golpes, de generación de inestabilidad, pero mucho más para su enriquecimiento personal. En una operación de rapiña y expolio, sin que los organismos internacionales y gobiernos que suelen llenarse la boca respecto a la defensa de la democracia, el respeto a las leyes internacionales, sin que hayan emitido palabra alguna de condena a este robo de fondos de PDVSA, el saqueo de las reservas de oro venezolana depositadas en bancos europeos, el control de la empresa Monómeros a manos del gobierno colombiano, tras permanecer en manos del ficticio gabinete de Guaidó desde agosto del año 2019, apropiándose de cientos de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano. Guaidó, de la mano de su padre putativo, primero Trump y hoy Joe Biden, trata de mantenerse a flote como el líder de una oposición venezolana dividida, que va a tener su prueba de fuego en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Frente a un chavismo que cuenta con elementos de mejora económica en el país gracias al aumento del precio del petróleo, que se espera y esperamos no sea una maldición, sino que un aliciente a mantener las líneas de diversificación de la matriz productiva que amplíe el abanico de productos generados en la propia Venezuela. Mientras existe diálogo entre la oposición y el gobierno, Guaidó sigue manteniendo su conducta golpista.
con menos intensidad que al inicio de su autoproclamación, donde ha cesado su discurso del llamado al cese de la usurpación, pero sigue con su tarea de tratar de derrocar al gobierno presidido por Nicolás Maduro, violando la constitución venezolana y sin tener propuesta alguna concreta para resolver las situaciones que complican al país en múltiples campos. Lo suyo, lo de Guaidó y los suyos y lo de Washington, es solo generar inestabilidad, destrucción, problemas. Un Guaidó que cuenta con el apoyo de Washington y su afán destructivo, porque es un títere obediente a los hilos que se le maneja, y va a seguir recibiendo el apoyo de su padre putativo, y será así mientras cumpla de manera clara e incuestionable las instrucciones que emanan del cuartel general de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Más temprano que tarde, considero que el cese del cabildeo por parte de Occidente a favor de Guaidó lo va a empujar a salir no solo de la arena política de Venezuela, sino también del país, para terminar refugiado en España o Estados Unidos, donde los cientos de millones de dólares robados al pueblo venezolano van a ser aceptados sin chistar. Pero no se puede, ni se debe olvidar que el trabajo de inestabilidad generado por Guaidó a instancia de su patrón estadounidense debe ser llevado a la justicia, pues parte importante del deterioro de la situación económica y humanitaria del país se debe al propio pedido de Guaidó y los suyos para lograr sus objetivos políticos a costa del sufrimiento de millones de sus compatriotas. Cuando tú llamas a potencias extranjeras a destruir tu propio país, eso en cualquier parte del mundo se llama traición y debe ser juzgado. El gobierno venezolano, que busca estabilizar la situación de manera pacífica, ha denunciado urbi et orbi la política de Estados Unidos contra Venezuela y la utilización que se ha hecho de venezolanos para propiciar daño a su propio país. Hace pocos días, en el 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, exigió el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra la economía y la sociedad venezolana, calificándolas como una persecución financiera, monetaria, comercial, económica, energética, sistemática, cruel y criminal. Maduro señaló igualmente: rechazamos el secuestro y robo de miles de millones de dólares en cuentas bancarias en Estados Unidos y el oro de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela depositados en bancos londinenses. El presidente venezolano también destacó en su alocución el hecho que los diálogos con la oposición habían logrado atraer hacia la negociación a amplios sectores de la oposición para que volvieran a la política, a la Constitución y al camino electoral. Por su parte, también hace pocos días, en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, el día 19 de septiembre de este año, el presidente Nicolás Maduro creo que mostró su estatura ganada a pulso en años de batalla contra los mayores poderes del mundo, enfatizando que la política internacional debe estar al servicio del derecho internacional y pasar la página del divisionismo y del acoso que se ha ensañado contra Venezuela, como también contra Cuba, contra Nicaragua, Siria, contra Palestina, contra el Líbano, contra Irán. En palabras tan francas como certeras, el presidente venezolano sostuvo, en clara referencia a los nuevos lacayos de Washington en Sudamérica, además de Iván Duque de Colombia, me refiero a Lacalle Pou, presidente del Uruguay, y a Miguel Abdo del Paraguay, sostuvo Maduro que tendríamos suficientes piedras para tirar contra alguno de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras. Estamos aquí a tender las manos para el trabajo, para el diálogo y para la unión de los grandes aconteceres. Palabras adecuadas en un foro de las características del CELAC. Tender la mano incluso a aquellos que le han hecho daño a Venezuela. Para ciegos, sordos y mudos, además de mancos, como es el caso de Guaidó y los suyos, el mensaje de la unidad representa simplemente una línea de trabajo que no la van a asumir. Y ante ello los pueblos de Latinoamérica deben sepultar en el basurero de la historia a políticos serviles a Washington que sirven más a Estados Unidos y al poder imperial que a sus propios pueblos. Venezuela necesita el apoyo y la solidaridad porque la lucha la está dando ella. Pero el apoyo, la solidaridad de los pueblos de nuestra América y del mundo debe ser una alternativa presente, concreta y cotidiana. Muchas gracias y nos encontramos
en una próxima emisión aquí en Segundo Paso Cono Sur. Ba-da.